Hola a todas las personas que nos ven en este canal. Vamos a darle continuación a la lectura de este libro de Zecharia Sitchin, ya fallecido en el 2010, el 12º planeta. El primer libro que él escribe sobre esta historia humana, de esta humanidad. Y en esta parte está hablando de cómo sucedió el diluvio, que hicieron los Anunnaki, los Nefilim, Anakim, para predecir. Ellos tenían la tecnología para predecirla. Dijimos ya anteriormente que habían colocado aparatos para monitorear. Lo colocaron allá en el sur de África para monitorear lo que estaba sucediendo en la Antártida. Y eso fue por miles de años que fueron observando, hasta que comenzó aquel gran deshielo que provocó la ola inmensa de kilómetros de altura que inundó, caminó hacia el norte, inundó los territorios donde estaban sus ciudades, ahí en Mesopotamia, lo que hoy es Irak, Kuwait, y arrasó con toda esa primera colonización, podríamos decir, que tenían los Anunnakis ahí en Mesopotamia. Dice Zecharia Sitchin, ¿cómo pudieron predecir los Nefilim cuándo se iba a desencadenar el diluvio en la Antártida? Sabemos que los textos mesopotámicos relacionan el diluvio y los cambios climáticos que lo precedieron con 7 pasos, dicen los informes en los textos antiguos mesopotámicos. Precedieron al diluvio 7 pasos, son 7 shar, que es un shar es el tiempo que toma el planeta Nibiru en dar la vuelta a nuestro Sol, en la órbita, orbitar nuestro Sol y retirarse de nuevo hacia el espacio profundo, hacia aquella estrella muerta, alrededor de la cual él gira también y vuelve otra vez en ese pasaje por acá, por nuestro sistema solar, cada 3.600 años. Sería un paso, 7 pasos a 7 veces 3.600 años. Pasaron en ese percurso para producirse el diluvio, como un proceso Y entonces dice aquí, sabemos que los textos mesopotámicos relacionan el diluvio y los cambios climáticos que lo precedieron con 7 pasos, algo que indudablemente tiene que ver con el tránsito periódico del 12º planeta por las inmediaciones de la Tierra. O sea, él pasa, todavía sigue pasando, esa es su órbita. El planeta Nibiru pasa cada 3.600 años entre Marte y Júpiter. Es ahí cuando llega a ese punto, es donde está más cerca de nuestro planeta. Sabemos que incluso la Luna, el pequeño satélite de la Tierra, ejerce la suficiente atracción gravitatoria como para provocar las mareas. Imagínense, si la Luna es tan pequeñita y aún así tiene influencia en las mareas de nuestros océanos. Imagínense aquella inmensidad de planeta cuando llega entre Marte y Júpiter, ¿cómo no influenciará en los cambios aquí en nuestro planeta? Mucho más, con más profundidad. Y fue esa cercanía la que provocó, inició ese proceso de miles de años hasta que desembocó en el diluvio. Si la Luna, ese pequeño satélite de la Tierra, ejerce la suficiente atracción gravitacional como para provocar las mareas en los océanos, tanto los textos mesopotámicos como los bíblicos describían de qué forma se sacudía la tierra cada vez que el Señor celestial no es un Dios, no es el Dios Yahvé de la Biblia. El Señor celestial es el planeta Nibiru. El Señor celestial. Y en la Biblia ya se habla del planeta Nibiru. Los textos más antiguos de la Biblia hablan de los Anunnaki, hablan del planeta Nibiru. El día del Señor es el día, no es el día de Dios que viene a vengarse de los pecadores, esa moralización ignorante que nos transmiten las religiones.
El día del Señor es un día terrible porque es el día en que Nibiru está más cerca de la Tierra y comienza a provocar días oscuros, cambios climáticos. Es el día del Señor celestial porque anda por el espacio. ¿De qué forma se sacudía la tierra cada vez que el Señor celestial pasaba por sus inmediaciones? ¿Pudo suceder que los Nefilim, Anakim o Anunnakis, al observar los cambios climáticos y la inestabilidad de la capa de hielo antártica, se dieran cuenta de que con el siguiente paso del 12º planeta se desencadenaría la inevitable catástrofe? Pero que no solamente los Nefilim o Anunnaki estaban observando la situación acá, con los aparatos allá colocados en el sur de África, los dominios de Nergal, hijo de Enki. Y esos dominios se le llamaba el mundo el inferior, porque está en la parte inferior, la parte de abajo del planeta. Y no solamente ellos observaban eso, sino que en Nibiru, con la tecnología que tienen, observaban también lo que estaba pasando. Y cada vez que Nibiru estaba cerca de la Tierra, entre Marte y Júpiter, le daba una oportunidad, era como un observador, como un laboratorio de observación para ellos ver lo que estaba sucediendo en el planeta, donde estaban sus compañeros extrayendo oro. Entonces ellos también estaban al tanto en Nibiru de lo que estaba sucediendo. Y había comunicación interplanetaria entre los que estaban aquí y los que estaban en el planeta Nibiru. Los antiguos textos demuestran que así fue como sucedió. El más extraordinario de estos textos es uno que tiene unas 30 líneas inscritas con una escritura cuneiforme en miniatura. En ambos lados de una tablilla de arcilla de poco más de 2 centímetros de larga, fue desenterrada en Asura y en Mesopotamia, en el territorio de Mesopotamia. Pero la profusión de palabras sumerias en el texto acadio no deja lugar a dudas sobre su origen sumerio. El texto es acadio, pero tiene una inmensidad de palabras sumerias. Eso significa entonces que fue tomado del original sumerio y lo tradujeron, lo colocaron en el acadio. Pero el lenguaje, la mayor parte de las palabras están en sumerio. Dice, el doctor Eric Evelyn determinó que era un himno que se recitaba en la casa de los muertos. De ahí que incluyera este texto en su obra maestra llamada Muerte y Vida, sobre la muerte y la resurrección en la antigua Mesopotamia. Sin embargo, dice Zecharia Sitchin, a pesar de la conclusión de este señor, Dr. Eric Evelyn, que determinó que esa escrita de esa tablilla era un himno a los que se recitaba en la casa de los muertos, porque ese es un problema que tienen los investigadores europeos y estadounidenses, como no creen en todo lo que dicen las tablillas que vinieron esas personas de Nibiru a colonizar aquí y crearon al ser humano genéticamente y instalaron una base aquí de operaciones para extraer. Ellos no creen en esas cosas, entonces los escritos que ellos encuentran inmediatamente lo catalogan como mitologías, inventos de la mentalidad religiosa de las personas. Ni se dan cuenta de las contradicciones en que caen cuando hablan de esa manera. Todo lo desacreditan. Eso es mitología, eso son historias, eso tiene que ver nada más con la religión de la gente que vivían en esa región de Mesopotamia. De esa manera lo descalifican. Y Zecharia Sitchin dice entonces, frente a esa afirmación de ese doctor Eric Evelyn, de que lo que está escrito en esa tablilla era un himno que se recitaba en la casa de los muertos, no dice cómo él llega a esa conclusión, pero con la mentalidad que tienen, todos lo encaminan hacia ese nivel religioso. Frente a esa afirmación de ese doctor, dice Zecharia Sitchin, sin embargo, un minucioso examen nos demuestra que la composición invocaba los nombres del Señor Celestial, el 12º planeta. No se refiere a ningún dios.
espiritual. En él se elabora, en este texto se elabora el significado de los distintos epítetos, relacionándolos con el paso del planeta por el lugar de la batalla con Tiamat, un tránsito que provoca el diluvio. El planeta Nibiru está entrando en nuestro sistema solar, llega a Plutón, llega y va a través de esos planetas y llega a las cercanías de Mercurio, y los observadores aquí en la Tierra le van dando un nombre a medida que llega a un lugar concreto. Cuando está en Mercurio se le dice un nombre, le decían un nombre los que observaban, que normalmente eran los señores llamados sumos sacerdotes instalados en la casa de los Anunnaki, que se les proveía con esa tecnología, con cierto conocimiento para que observaran el paso del planeta. Y cada vez que llegaba a un lugar, por ejemplo cerca de la órbita de Mercurio, ellos le daban un nombre. Cuando llegaba cerca de la órbita de Júpiter le daban otro nombre. Cuando llegaba cerca de la órbita de Marte le daban otro nombre. Cuando se alejaba de Marte hacia darle la vuelta al Sol y regresar a su lugar en lo profundo, le daban otro nombre. Entonces ese himno, dice Acharya Sitchin, trata de esos diferentes nombres que los astrónomos sumerios le daban al planeta. El Señor Celestial, el 12º planeta, el planeta de los Anakim, Anunnakis, los Elohim. Dice Acharya Sitchin, entonces el texto comienza anunciando que a pesar de todo su poder y tamaño, el planeta, el héroe celestial, no obstante orbita al Sol. El diluvio era el arma de este planeta, o sea, él provoca el diluvio con la cercanía, por eso metafóricamente esos escritos le dicen como que el diluvio es un arma de él, para destruir. Su arma, dice un texto antiguo, ese de las tablillas, su arma es el diluvio, Dios cuya arma trae la muerte a los malvados. Ve, ya ahí el texto está siendo moralizado por los sumos sacerdotes que escribieron esos textos o los reescribieron del original sumerio, le dan un sentido religioso y comienzan a moralizar, ¿no? Hablan de pecado personal, de pecado colectivo y todas esas cosas. Su arma es el diluvio, Dios cuya arma trae la muerte a los malvados, supremo, ungido, quien como el sol cruza las tierras. El sol, su Dios, él teme. El sol es más grande que Nibiru. Él circula alrededor de nuestro sol. Esa es la estrella que le da la energía a él para soportar la vuelta que da en lo profundo del espacio. Llegas a su estrella muerta, a un sol que murió. La energía que él toma cuando llega a nuestro sol y la atmósfera gruesa que tiene, eso es lo que le ayuda a mantener la temperatura dentro del planeta y de los que habitan en él hasta que vuelva otra vez alrededor de nuestro sol. Por eso dice el libro perdido de Enki, de donde yo estoy sacando estas informaciones que estoy dando, que en Nibiru se celebraban dos grandes fiestas, la fiesta del invierno y la fiesta del verano, diríamos el lenguaje aquí. El verano es la parte más caliente, es la estación más caliente. Cuando él sale de nuestro sol ya lleva mucha energía. Es la parte más caliente del planeta, está más cerca de su estrella que le da la energía, el calor, nuestro sol. Y ya al final, cuando está circulando alrededor de su estrella muerta, ese es el tiempo frío, la fiesta del invierno. Entonces el sol, él teme, que él gira alrededor del sol, es como un planeta de los de nosotros, pequeño, alrededor de nuestro sol. Él también gira alrededor de nuestro sol, pero con una órbita elíptica, o sea, alargada. Dice entonces, pronunciando el primer nombre del planeta, que desgraciadamente es ilegible, el texto describe su paso cerca de Júpiter. Como ya les explicaba, cada vez que llega cerca de un planeta, el que lo está observando de la Tierra le atribuye un nombre, o el que escribió el texto.
Pronunciando el primer nombre del planeta, que desgraciadamente es ilegible en la tablilla, el texto describe su paso cerca de Júpiter hacia el lugar de la batalla con Tiamat. Entre Marte y Júpiter se da el encuentro de él con el planeta que existía en ese espacio que se llamaba Tiamat. Es con ese que él colisiona. Primero colisionan sus satélites y destruyen el planeta Tiamat. Después en la segunda vuelta, 3.600 años después, pasa de nuevo porque quedó capturado en esa órbita donde estaba el planeta Tiamat, pasa de nuevo y parte a Tiamat en dos partes, y una parte de ese Tiamat se convierte en el planeta Tierra, fue lanzado un poco fuera de esa órbita, y la otra parte se convirtió en lo que se llama hoy el cinturón de asteroides. Todas esas piedras desmoronadas forman la segunda parte del planeta Tiamat. Entonces, por eso, ese encontronazo ahí, ese lugar se le llama el lugar de la batalla celestial, donde él regresa cada 3.600 años, porque pasa por esa órbita que era del planeta Tiamat. Dice, primer nombre, está borrado en la tablilla. El que repujó la banda circular, ¿ve? Destrozó esa parte de Tiamat, él la destrozó, los satélites de Nibiru chocaron con esa parte de Tiamat y la convirtieron en esos pedazos de piedra que hoy circulan el Sol, que se llama el cinturón de asteroides, lo despedazó. Por eso se le llama la banda circular. Primer nombre, el que repujó la banda circular, el cinturón de asteroides, el que partió en dos a la ocupadora, habla de Tiamat, que estaba en ese lugar donde se dio el encontronazo entre los dos. Esa era la órbita de Tiamat. Y el escritor le dice la usurpadora, la ocupadora, porque ese planeta Tiamat, que era como referido en lenguaje femenino, Tiamat, la gran madre de muchos planetas, dice la usurpadora, porque ella ocupaba el lugar por donde pasa Nibiru, entre Marte y Júpiter, por ahí. Dice, el que partió en dos a la ocupadora, echándola, hablando del planeta Tiamat, señor que en el tiempo de Akiti, dentro del lugar de la batalla de Tiamat, reposa. Ahí se apaga otra vez la tablilla. Cuyas simientes son los hijos de Babilonia, ¿ves? Los Anunnaki, que eran los que moraban en Babilonia. Todavía no existían los terrestres. Ellos no habían creado genéticamente a los terrestres. Entonces, cuyas simientes son los hijos de Babilonia. Ahora, el texto babilónico que ya es escrito por terrestres que ya están ahí asentados en esa región, entonces ya le atribuye los hijos de Babilonia. Que no puede ser perturbado por el planeta Júpiter. Aún Júpiter con su grandeza no perturba el camino del planeta, del Señor celestial, o sea, el 12º planeta. Y es más grande que Júpiter. Que no puede ser perturbado por el planeta Júpiter, que por su fulgor creará. Dice Charya Sitchin, al acercarse al 12º planeta se le llama Siligludik, que significa líder poderoso de los jubilosos planetas, porque en el libro de Enki se lee, ¿no?, la epopeya de la creación, donde y se usa ese lenguaje como que los planetas del sistema solar eligieron a Nibiru como su jefe y formó su ejército con los satélites que capturó de esos otros planetas en nuestro sistema solar. Y en ese sentido dice, líder poderoso de los jubilosos planetas, como que lo eligieron para que luchara con Tiamat. Ese texto lo elabora primero el Sumerio y después lo reelaboran los babilonios. Y usan ese lenguaje, ¿no?, como de enfrentamiento entre el ejército de Tiamat y el ejército de Nibiru. Líder poderoso de los jubilosos planetas. Se encuentra ahora muy cerca de Marte, con el brillo del dios, o sea, del planeta Anu, dios. Lacmus se viste, ¿eh? El Nibiru está llegando cerca de Marte, entonces Marte, que es Latmu,
como si fuera un dios celestial. Ellos nombran a los planetas como si fueran dioses celestiales. Y se le llamaban Latmo en el sumerio. Y ese nombre se lo dan los Anunnaki, se le enseñan a los terrestres después. Dice, con el brillo del dios, o sea, el planeta recibe el brillo del dios que es Nibiru. El planeta Marte, que es Latmo, recibe el brillo del planeta Nibiru, que es mucho más fuerte. Con el brillo del dios Anu, el dios Latmo se viste. El dios Anu es el planeta Nibiru, que cubre e ilumina al planeta Marte, entonces, que es Latmo. Entonces Latmo se viste con el brillo del dios Anu, que ellos le llaman también aquí al planeta Nibiru, el planeta Anu, que es el rey de Nibiru. Con el brillo del dios Anu, el dios Latmo se viste. Entonces soltó el diluvio sobre la tierra. Dice el texto, este es el nombre del Señor, que desde el segundo mes hasta el mes de Agdar las aguas ha espoleado. Y sigue diciendo, Zecharia Sitchin, la elaboración de los dos nombres del texto ofrece una importante información en cuanto al calendario. El 12º planeta pasó por Júpiter y se acercó a la Tierra en el tiempo de Akiti. Es como una definición temporal, ¿no?, que se le da en el mes de Akiti. Eso lo crearon los sumerios, ese lenguaje de los meses. Cuando comenzaba el año nuevo mesopotámico, durante el segundo mes estuvo muy cerca de Marte. Después, desde el segundo mes hasta el mes de Agdar, el 12º mes, soltó el diluvio sobre la Tierra. Ve, como que el planeta soltó el diluvio, como si fuera un dios que suelta el diluvio sobre la Tierra para acabar con los malvados, moralizando el texto ya. Esto está perfectamente de acuerdo con el relato bíblico, dice Zecharia Sitchin, que dice que las fuentes del gran abismo saltaron en el 17º día del segundo mes. Eso está escrito en el libro del Génesis, cuando se habla del diluvio. El arca descansó en el monte Ararat en el 7º mes. Otra tierra seca era visible en el 10º mes. Y el diluvio terminó en el 12º mes, pues fue en el primer día del primer mes del siguiente año cuando Noé abrió la ventanilla del arca. Así está escrito en el libro del Génesis. Al pasar a la segunda fase del diluvio, cuando las aguas comenzaron a descender, el texto llama al planeta Shulpakune, o sea, ya cambia el nombre. Primero fue Shiligluddik y ahora es Shulpakune, porque en el transcurso, como ya les dije, el escritor le va cambiando el nombre al planeta. Al pasar a la segunda fase del diluvio, cuando las aguas comenzaron a descender, el texto llama al planeta Shulpakune. Dice el texto, héroe, señor vigilante, que reúnes las aguas, que manando aguas purificas al justo y al malvado. Ve, ahí está moralizando el texto, ya se lo está explicando a las personas que están aquí en el planeta. Y como que un Dios universal o espiritual que castiga. Y ese mensaje es el que ha pasado a las religiones, que es un mensaje equivocado. No se trata de eso. Como tampoco se trataba de un libro, de un himno que se recitaba en la casa de los muertos, como decía ese doctor Eric Evelyn, que no era nada de eso. Al pasar a la segunda fase, dice, del diluvio, cuando las aguas comenzaron a descender, el texto llama al planeta Shulpakune, diciendo, héroe vigilante, señor vigilante, que reúnes las aguas, que manando aguas purificas al justo y al malvado, que en la montaña de los picos gemelos detuviste él. Ahí se apaga la tablilla, está corrompida. Pez, río, la inundación se detuvo. En la tierra montañosa sobre un árbol el ave descansó. Día que corrompida la tablilla. Entonces el texto está corrompido en algunas partes por el tiempo que perdió. Son tablillas de arcilla que se corrompen
y a veces se caen o son golpeadas con algo y pierden una parte entonces ahí se va el texto también, en esa parte perdida. A pesar de que algunas líneas son ilegibles por estar deteriorada la tablilla, esa es la tablilla que decía el tal doctor Evelyn, que era una cosa que recitaba el Día de los Muertos. No es nada, completamente lo contrario. Son informaciones sobre el planeta Nibiru y su paso por nuestro sistema solar. A pesar de que algunas líneas son ilegibles por estar deteriorada la tablilla, los paralelismos con los relatos del diluvio bíblico y los mesopotámicos son evidentes. La inundación había cesado, el arca se había detenido en la montaña de los picos gemelos, el monte Ararat. Los ríos comenzaron a fluir de nuevo desde la cima de las montañas y a llevar agua hacia el océano. Se veían peces, se soltó un ave del arca. El gran diluvio había pasado. Aunque el texto esté corrompido, es evidente que es el mismo texto que está en la Biblia, cuando habla del arca, que Noé soltó un ave, y volvió, no volvió, que el arca encalló en el monte Ararat. Es el mismo texto, aunque esté corrompido. El 12º planeta había pasado su cruce. O sea, ¿cuál es el cruce del 12º planeta, el planeta Nibiru? Por eso se le dice, Nibiru significa planeta del cruce. Porque cada 3600 años él vuelve y cruza por el lugar donde tuvo el encontronazo con el planeta Tiamat, ocupando la órbita de aquel planeta. Ahora esa es la órbita por donde pasa Nibiru. Ese es el cruce, cruza de nuevo por el lugar de la batalla celestial, o sea, el lugar donde impactaron los satélites de Nibiru y después el mismo con el planeta Tiamat, entre Marte y Júpiter. El 12º planeta había pasado su cruce, se había acercado a la Tierra y se alejaba acompañado por sus satélites. Pasa entre Marte y Júpiter y ahí ya está más cerca de la Tierra y da la vuelta al Sol y vuelve y se retira a lo profundo del espacio, a su estrella muerta. ¿Quién descubrió aquí en la Tierra que el planeta Nibiru se retira sale de nuestro sistema solar y va a girar, a hacer órbita alrededor de una estrella muerta? Eso lo determinó matemáticamente por primera vez un científico chileno, Carlos Muñoz Ferrada, que no era de la comunidad científica llamada. Ese grupo de europeos y estadounidenses que se creen que son los que tienen el control de todo la sabiduría astronómica. Ese astrónomo chileno que ya murió hace muchos años no era de esa comunidad, por eso casi nunca nadie oye hablar de él. Él le dijo que eso eran un grupo de idiotas, esos llamados comunidad científica, ignorantes. Y él determinó matemáticamente, sin ningún telescopio, para ver nada, matemáticamente, y ese sistema después lo adoptaron los científicos de la comunidad científica, el sistema matemático para saber. Una matemática profunda, matemática espacial para determinar dónde hay un planeta, qué velocidad va, cuál es su percurso, cuál es su órbita. Eso lo determinó ese chileno, Carlos Muñoz Ferrada, y él determinó. Él se retira y va hasta un sol muerto, gira alrededor de él y vuelve el camino hacia casa, nuestro sistema solar. Esa es la órbita del planeta Nibiru. Y todo lo diseñó en una hoja, es una órbita elíptica. Por eso yo le llamo, decía él, el planeta cometa, porque tiene cola como un cometa y tiene órbita elíptica como un cometa y tiene masa como un planeta. Matemáticamente lo determinó. Recuérdense que la matemática es una ciencia exacta. O sea, no son inventos de mirando por un espejito hacia el espacio. Es la matemática profunda. Él determinó eso. Eso nunca se menciona. Pero él lo hizo y están los testimonios. Él mismo hay vídeos de él grabado informando sobre
y mostrando en papeles cómo él consiguió descubrir. Incluso llegó a determinar en Chile la llegada de un tremendo ciclón, maremoto, que arrasó y lo determinó, y así sucedió, matemáticamente, haciendo ese trabajo. Y sigue diciendo entonces el texto: el 12º planeta había pasado su cruce, se había acercado a la Tierra y se alejaba acompañado por sus satélites. O sea, su tropa, su ejército, hablando en ese lenguaje militar. Cuando el sabio grite inundación, es el dios Nibiru, planeta del cruce. Es el héroe, el planeta de 4 cabezas. En la foto que se hay de Nibiru, que ya aparecen en Google, ya ha sido fotografiado, aunque le esconden esas fotos, aparece como dijo Carlos Muñoz Ferrada, parece que tiene cola, como tiene cola como un cometa, como si tuviera alas, parece un planeta alado. Y en las imágenes de la época de los sumerios más antigua aparece el planeta diseñado como un disco alado. Y esa imagen aparece en todos los continentes, en Asia, en África, en América. Porque los Anunnaki estuvieron en todos estos lugares. Entre los incas, entre los aztecas aparecen esas imágenes. El disco alado. Dice, cuando el sabio grite inundación, provoca inundaciones de todo tipo y provocó el diluvio. Es el dios Nibiru, planeta del cruce. Es el héroe, el planeta de 4 cabezas. El dios cuya arma es la tormenta de la inundación. Volverá a su lugar de descanso, bajará él mismo. El planeta, alejándose, afirma el texto, volvió a cruzar el sendero de Saturno en el mes de Ululu, el 6º mes del año. El Antiguo Testamento se refiere con frecuencia al momento en que el Señor hizo que la tierra se cubriera con las aguas del abismo. Ven, el Señor es Nibiru. El día del Señor es el día que Nibiru pasa cerca de nuestro planeta y produce muchas convulsiones, cambios climáticos. Pero el biblista manipula el texto y comienza a hablar de un Dios como personal, que viene a castigar a los malvados, a los pecadores, a destruir con inundaciones y ciclones y terremotos. Y está hablando del planeta Nibiru, pero lo personalizan y le atribuyen eso como a un tal Yahvé, que no tiene nada que ver. Y esa es la misma ignorancia que predican pastores, sacerdotes, obispos y todo eso cuando pasa un ciclón, como ya he dicho muchas veces, y dicen, no, esa gente murieron, niños, niñas, viejos, mujeres, de todo tipo de gente murieron por la inundación, por el terremoto, por pecadores, porque eso lo mandó Dios para que se dejen de pecar de la misma ignorancia, no saben leer el texto. Y predican todas esas cosas absurdas y la gente se las cree. Entonces la gente cree que refugiándose en una iglesia se va a librar del terremoto, del castigo divino, porque está en uno de sus locales, los locales que son del Dios. Dios no tiene ningún local. Las paredes de la iglesia te pueden caer encima, como ha sucedido muchas veces. A los que van a refugiarse en iglesia le cae la iglesia encima y los mata a todos. La gente tiene unas cosas en la cabeza que le meten las religiones que prácticamente es pura ignorancia, ¿no? Refugiarse en un templo porque creen que ahí está Dios y lo va a proteger. Qué cosa más estúpida. Y entonces sigue diciendo el texto, el planeta, alejándose, afirma el texto, volvió a cruzar el sendero de Saturno en el mes de Ululu, el 6º mes del año, que sería junio ahora. El Antiguo Testamento se refiere con frecuencia al momento en que el Señor hizo que la tierra se cubriera con las aguas del abismo. El Señor es Nibiru, no es ningún Dios espiritual, un tal Yahvé, mucho menos. El Salmo 29 describe la visita, así como el retorno de las grandes aguas por el Señor. Dice el Salmo 29.
que, como ya le dije, equivocamente las religiones se lo atribuyen a un Dios, un tal Yahvé, y no es nada, está hablando el Señor, es el planeta Nibiru. Esos textos antiguos, ya les dije, hablan de los Anunnaki, de su planeta. Que esto no me lo invento yo, esto lo dicen los textos de Zecharia Sitchin y los textos de un especialista grande y de varios, por ejemplo, le menciono uno que se llama Mauro Biglino, italiano, que era traductor oficial del Vaticano. Tradujo muchísimas Biblias del hebreo antiguo, especialista en eso. Y él habla ya de que la Biblia, esos antiguos textos de la Biblia, hablan de esa raza de personas que crearon genéticamente a nosotros, a esta civilización. Habla de su planeta, él mismo también llegó a esa conclusión, es de eso que habla. No habla de ningún Dios, ni de pecado universal, ni de la gloria, no son nada de esas cosas. Por eso él escribe el libro que se llama La Biblia no es un libro sagrado, porque no es el tema. Que lo pueden comprar en Amazon, en internet aparece el libro. Mauro Biglino, La Biblia no es un libro sagrado. Habla de esas personas que llegaron de ese planeta aquí, solo que por miles de años no han estado embaucando con esas lecturas equivocadas del texto antiguo para justificar las religiones y el poder que tienen. Por eso leyendo uno avanza y se da cuenta de que esas manipulaciones ideológicas no tienen sentido, hay que superarlas. Dice el texto del Salmo 29 hablando de este mismo tema. Al Señor, ustedes hijos de los dioses. ¿Quiénes son los hijos de los dioses? Los Anunnaki. El terrestre ve a los Anunnaki como un dios. El Anunnaki le enseñó a eso y le engañó. Los hijos de los dioses son los Anunnaki, descendientes de los Anunnakis. Es lo mismo que dice en el libro, en el capítulo 6 del Génesis. Dice, cuando los hijos de los hombres tuvieron hijas y se multiplicaron, y estas hijas, los hijos de los dioses las tomaron como esposas. Los hijos de los dioses son los Anunnaki, mezclándose con las mujeres terrestres, porque son compatibles, tienen el mismo ADN. Y en el Salmo 29 vuelve y dice lo mismo, dicen, al Señor, ustedes, hijos de los dioses, son ellos. Den la gloria, reconozcan el poder. El sonido del Señor está sobre las aguas. Estoy leyendo el Salmo 29. El sonido del Señor está sobre las aguas. El Dios de la gloria, el Señor, tronó sobre las grandes aguas. El sonido del Señor es poderoso. El sonido del Señor es majestuoso. El sonido del Señor partió los cedros. Hace bailar como un novillo al monte del Líbano. Y hace brincar al monte Sirión como un toro joven. El sonido del Señor enciende llamaradas. El sonido del Señor sacudió el desierto. El Señor al diluvio dijo, vuelve. El Señor como Rey está en el trono para siempre. Está hablando del planeta Nibiru y no de ese tal Yahvé que nos interpretan los teólogos y los rabinos, como que se estuviese hablando de un Dios universal, creador, que controla todo, que ve todo. Está hablando del planeta Nibiru. Y sigue diciendo Zecharia Sitchin, ahora dejando el Salmo 29 y tomando el Salmo 27, dice, en el grandioso Salmo 77, dejó el 29 y ahora va a mencionar lo que dice el Salmo 77. Dice, mi voz hacia Dios yo clamo. El salmista recuerda la aparición y la desaparición del Señor en tiempos primitivos. O sea, el paso de Nibiru, nuestro sistema solar, entre Marte y Júpiter, y su vuelta hacia aquella estrella muerta, hacia el espacio profundo. Es de eso que está hablando. El salmista en el Salmo 77 recuerda la aparición y la desaparición del Señor en tiempos primitivos. Dice el Salmo 77, he calculado los días de antaño, los años de Olam. Recordaré las gestas del Señor, recuerdo tus maravillas en la antigüedad.
los tiempos de antaño. ¿Cuáles son los días de antaño? Es desde la llegada del primer Anunnaki aquí a la Tierra hasta el diluvio. Ese espacio temporal los Anunnaki le llamaron los tiempos de antaño. He calculado los días de antaño, los años de Olán. Recordaré las gestas del Señor. Recuerdo tus maravillas en la antigüedad. Tu curso, oh Señor, está determinado. ¿Qué es eso? Tu órbita. La órbita está determinada. Desde que Él fue atraído por los planetas de nuestro sistema solar, entró en nuestro sistema, ocupó la órbita que ocupaba el planeta Tiamat, quedó capturado por la fuerza de nuestro Sol. Ahí quedó determinada su órbita. Tu curso, oh Señor, está determinado. Eso es lo que quiere decir el Salmo 77. Ningún Dios es tan grande como el Señor, es mayor que todos los planetas de nuestro sistema solar, Nibiru. Ningún Dios es tan grande como el Señor. Es el mayor de los planetas de nuestro sistema solar, que Él forma parte. 12º planeta, aunque pase cada 3.600 años, forma parte de nuestro sistema solar, quedó capturado. Las aguas te vieron, oh Señor, y se estremecieron. Le está hablando de toda esa convulsión del diluvio y todo, como Él que provocó al llegar cerca aquí. Tus raudas chispas salieron. En el libro perdido de Enki mismo dice que su planeta es como ardiente, hay muchos volcanes que siempre están activos y se nota que como que suelta muchos rayos, muchas chispas. Tus raudas chispas salieron, el sonido de tu trueno retumbaba, los relámpagos iluminaron el mundo. Es tan grande ese planeta que cuando llega ilumina Marte, ilumina la Tierra, su resplandor llega hasta estos planetas. Los relámpagos iluminaron el mundo, la tierra se agitaba y temblaba. Entonces en las aguas iba tu camino, tus senderos en las aguas profundas. Las aguas profundas, los planetas de Júpiter hasta Plutón, esas son las aguas profundas, las aguas superiores. Como ya leímos en el libro perdido de Enki, esa información la dan los Anunnaki y en concreto Enki. Las aguas profundas, las aguas superiores y las aguas inferiores que sería de Marte hasta Mercurio. Tus senderos en las aguas profundas y tus huellas desaparecieron desconocidas porque se aleja a lo profundo del planeta, del sistema solar nuestro hacia su planeta, hacia su estrella muerta. Tus senderos en las aguas profundas, la profundidad del espacio, y tus huellas desaparecieron desconocidas. Se aleja entonces de nuestro sistema solar hacia su estrella muerta. Y ahora el Salmo 104, ya se vio el 29, el 77 y el 104. Hablan del mismo planeta, el día del Señor, el paso del Señor. El Salmo 104 que ensalza las gestas del Señor celestial, lo ven como un guerrero, el escritor lo ve como un guerrero. Su tropa son los satélites. El Salmo 104 que ensalza las gestas del Señor celestial recordaba el momento en que los océanos arrasaron los continentes y se les hizo retroceder. Está hablando del diluvio. Fijaste la tierra, dice el Salmo. Fijaste la tierra en constancia, inconmovible para siempre jamás. Con los océanos como vestido la cubriste. Sobre los montes persistía el agua del diluvio, cubrieron los montes. Al reprenderlas tú, las aguas huyeron. El diluvio está acabando, las aguas se van retirando de nuevo hacia el sur. Al reprenderlas tú, las aguas huyeron, porque Él se va alejando del planeta. Entonces, los cambios climáticos aquí en el nuestro se van ocupando van terminando, van pasando, Al reprenderlas tú, las aguas huyeron, dice. Con el sonido de tu trueno se alejaron raudas, saltaron las montañas, bajaron a los valles hasta el lugar que tú les habías asignado. Pasó el diluvio,
las montañas comienzan a aparecer, el agua comienza a retirarse, que cubría toda la montaña, y va descendiendo hacia el sur de nuevo, hacia la Antártica. El agua se retiró. Pasó el Señor hacia el planeta, se está alejando, ya van disminuyendo entonces los cambios climáticos en nuestro planeta. Es de eso que está hablando. Salmo 104. Con los océanos como vestido la cubriste, a la tierra. Las aguas cubrieron la tierra entera, el diluvio. Sobre los montes persistía el agua. Al reprenderlas tú, las aguas huyeron. Con el sonido de tu trueno se alejaron raudas. Saltaron las montañas, bajaron a los valles, hablando de las aguas, ¿no? Hasta el lugar que tú les habías asignado. Les pusiste un límite para que no lo pasaran, para que no vuelvan a cubrir la tierra. Las palabras del profeta Amós son aún más explícitas. Ahora va a hablar Secharia Sitchin del profeta Amós. Ven, no está demostrando Secharia Sitchin cómo los libros del Antiguo Testamento hablan de Nibiru, de los Anunnaki, del diluvio, de su paso, los problemas climáticos que provoca aquí en la Tierra. Esos textos hablan de esto. Y no de ningún tipo de moral, ¿no? El que viene el día del Señor, que va a acabar con los malhechores y no sé cuánto. Ahora viene el profeta Amós y dice así, dice Secharia Sitchin, las palabras del profeta Amós son aún más claras que las de los salmos que mencionamos. Dice el profeta Amós, ay de los que ansían el día del Señor. ¿Qué creen que es? Pues el día del Señor es oscuridad y no luz. Cuando se acerca Nibiru, llega el diluvio, como dicen los textos sumerios antiguos, ¿no? Se cubrió la tierra con una inmensa oscuridad, que la gente no se veía uno al otro, por las nubes oscuras cargadas de agua. A eso se está refiriendo. Es oscuridad, no luz. Ya el sol no se veía, dicen. Cuando iba a llegar el diluvio, ya no se veía el sol, la gente no... Y arrasó con toda esa cantidad de poblaciones ahí en Mesopotamia. Ay de los que ansían el día del Señor, dice el profeta Amós. ¿Qué creen que es? Pues el día del Señor es oscuridad y no luz. La mañana se convirtió en la sombra de la muerte. Está hablando exactamente de lo que habla el texto de las tablillas, ya que vimos en el libro perdido de Enki, ¿no? El relato de cómo fue el día del diluvio. Todo se cubrió de oscuridad de día, no se veía el sol. La mañana se convirtió en la sombra de la muerte. De madrugada llegó esa avalancha de agua y todo estaba oscuro y arrasó con esos miles de personas que vivían ahí en Mesopotamia. La mañana se convirtió en la sombra de la muerte. El día se hizo oscuro como la noche. Las aguas del mar se salieron y se derramaron sobre la faz de la tierra. ¿Ves? La avalancha de agua del mar que vino desde el sur cubrió todo el planeta. Llegó a Mesopotamia y arrasó con aquella cantidad de personas. Entonces el profeta Amós es mucho más claro que lo que dicen los salmos. Y está hablando de que no de un Dios espiritual que nos condena, que no sé cuánto, que dicen la religión. Está hablando de la llegada del diluvio y del paso del planeta Nibiru entre Marte y Júpiter, cuando llega más cerca de la Tierra. Estos versículos del profeta Amós, dice Secharia Sitchin, fueron los acontecimientos que tuvieron lugar en los días de antaño. Recuérdense lo que le dije, ¿no? Los días de antaño, que va desde que llegó el primer Anunnaki aquí en la Tierra hasta que el diluvio arrasó con todo. Es el día de antaño, terminó. El día del Señor fue el día del diluvio, entonces. Eso es el día del Señor, el día del diluvio. Y el Señor es Nibiru, no el tal Yahvé. Estos, por tanto, fueron los acontecimientos que tuvieron lugar en los días de antaño. El día del Señor fue el día del diluvio, dice Secharia Sitchin. Ya hemos visto que después de aterrizar en la tierra, los Nefilim, Anakim, Anunnakis, anunciaron los primeros reinados en las primeras ciudades con los signos del zodíaco.
dando a los signos los epítetos de los distintos dioses con los que estaban relacionados. ¿Quién eran los dioses? Ellos mismos, que se hacían llamar dioses por los terrestres. Ahora veremos que el texto descubierto por aquel que mencionamos, el doctor Evelyn, no solo proporcionaba información a los hombres, sino también a los Nefilim. El diluvio, nos dice el texto, ocurrió en la era de la constelación del león. Dice el texto entonces de aquella tablilla: Supremo, supremo, ungido, Señor, cuya corona radiante con terror se carga, las radiaciones del planeta, los volcanes, esos rayos que lanza, un planeta rojizo como lo nombra Enki, que nació allá. Planeta supremo, un asiento él ha erigido de cara a la limitada órbita del rojo planeta Marte. A diario dentro del león él está ardiendo, la constelación del león. Su luz, su brillo declara reinos sobre las tierras. Y sigue el texto de Zecharia Sitchin. También podemos comprender ahora un enigmático versículo de los rituales de Año Nuevo que dice que fue la constelación del león la que midió las aguas del abismo. El diluvio sucedió en la constelación del león. Estas afirmaciones sitúan el tiempo del diluvio dentro de un marco definido, pues aunque los astrónomos de hoy en día no pueden determinar con precisión dónde establecían los sumerios el inicio de una casa zodiacal, la siguiente tabla de las eras se considera exacta. 60 a.C. a 2100 a.C. era de Piscis, hablando del zodíaco. Lo creó Enki. 2220 a.C. a 60 a.C. era de Aries. ¿Ve? El tiempo que hay de una era a otra, de una era zodiacal a otra. 4380 a.C. a 2220 a.C. era de Tauro, el toro. 6540 a.C. a 4380 a.C. era de Géminis, los gemelos. 8700 a.C. a 6540 a.C. era de Cáncer, el cangrejo, ¿no? 10.860 a.C. a 8.700 a.C. era de Leo. Si el diluvio acaeció en la era de Leo, por lo que es lo mismo, en algún momento entre el 10.860 a.C. y el 8.700 a.C., la fecha del diluvio coincide con nuestra tabla temporal. Según la ciencia moderna, la última glaciación terminó abruptamente en el hemisferio sur hace 12 o 13.000 años. Y en el hemisferio norte 1 o 2.000 años después. La era de la glaciación. El fenómeno zodiacal de la precesión nos ofrece una corroboración aún más amplia de nuestras conclusiones. Habíamos concluido antes, dice Zecharia Sitchin, que los Nefilim llegaron a la Tierra 432.000 años. Hace 120 Shar, que un Shar son 3.600 años, la órbita de Nibiru alrededor de nuestro Sol. 432.120 Shars antes del diluvio, en la era de Piscis. En los términos del ciclo precesional, 432.000 años comprenden 6 ciclos completos o grandes años y más de medio de otro gran año dentro de la era de la constelación del león. Sucedió el diluvio y en la época de esa constelación se construyeron los Anunnaki las pirámides. Esto lo saco del libro perdido de Enki. Todavía hay gente que está loco y científico, llamados expertos, diciendo quién fue que construyeron las pirámides. Está todo ahí en los textos sumerios, traducidos para nosotros por Zecharia Sitchin.
En esa misma época de Leo se construyeron las pirámides, las diseñó Ningisida, un hijo de Enki, experto, conocedor, arquitecto, sabio en todo, que después vino aquí a América, a Mesoamérica, lo que hoy es de esa región del sur de México hasta Nicaragua, por ahí, Mesoamérica, y se le dio el nombre de Kukulcán, la serpiente emplumada también. Ese es el mismo Ningisida, que en Egipto se le llamaba de Tot, el dios de la sabiduría. En esa misma época, él elaboró esos planos y levantó, dice, con máquinas de fuerza, levantó esas pirámides, con piedra que pesan toneladas. Y en el libro Periodo de Enki lo dice, ¿no? Fue con instrumentos de los Anunnaki, los instrumentos de fuerza que ellos tienen, que se levantaban esas inmensas piedras para construir las pirámides. Y fue en esa época de la época zodiacal de Leo que se construyeron esas pirámides. Por eso cuando ustedes van a Egipto o ven en internet, la efigie tiene cara de persona humana y cuerpo de Leo, de león, porque fue en la época de la constelación de Leo que se construyó. ¿Y de quién es la imagen, la cara que está en esa efigie? Esfinge de Egipto. Es la cara del hijo de Marduk llamado Osiris, que fue muerto por su hermano Set o Satu. Los dos eran hijos de Osiris. Los dos eran, Osiris y Satu eran hijos de Marduk, el hijo de Enki, que era el señor de toda esa región ahí en Egipto, lo que hoy se llama Egipto. Él controlaba toda esa región, Marduk, que también tenía una ciudad allá en Babilonia. Y él fue la primera imagen Ningisida, que fue el que planeó, hizo el proyecto. Como diríamos hoy, cartografió toda la zona y le elaboró los planos de las 3 pirámides. Él colocó su imagen ahí para celebrar esa construcción de esas grandes pirámides. Cuando Marduk regresó y dijo, eso me lo quitan de ahí, yo soy el dueño de esta región, no eres tú, Ningisida. Y lo expulsó a su propio hermano, Ningisida, o Tot en Egipto, Kukulcán por acá, la serpiente emplumada por acá en Mesoamérica. Y Ningisida, con un grupo de sus seguidores africanos ahí en Egipto, tuvo que venir aquí y quedarse ahí en Mesoamérica. Porque Marduk llegó, regresó del exilio y ocupó su dominio en Egipto. Y dijo, la imagen que está ahí no debe ser la tuya. Y la quitó y mandó levantar la imagen de su hijo muerto, primer hijo de él que murió. Fue asesinado por su propio hermano Satu. Entonces es la imagen de Osiris que está ahí en la esfinge de Egipto, hijo de Marduk, y de una terrestre llamada Sarpaniti, primera mujer terrestre que se casa con un Anunnaki, primera Anunnaki que se casa con una terrestre, Marduk y Sarpaniti. Ahí en Mesopotamia vivía ella, y tuvieron, después de la muerte de Osiris, tuvieron un tercer hijo que se llamó Satu, que lo acompañó mucho en las guerras ahí en Babilonia, contra los otros Anunnaki. Esa es la esfinge de Egipto, todavía está ahí. El rostro de Osiris y el cuerpo de león, porque fue levantada en la era de Leo, la era zodiacal de Leo. Sigue diciendo la lectura. El fenómeno zodiacal de la precesión nos ofrece una corroboración aún más amplia de nuestras conclusiones. En los términos del ciclo precesional, 432.000 años comprenden 16 ciclos completos o grandes años y más de medio de otro gran año dentro de la era de la constelación de Leo, el león. Podemos reconstruir ahora la tabla temporal completa para los acontecimientos de los que se ocupan nuestros descubrimientos, dice Zecharia Sitchin, y ahora viene nos presenta como una tabla periódica. Dice, 445.000 años atrás, los Nefilim liderados por Enki llegan a la Tierra desde el 12º planeta, Nibiru. Se funda Eridu, la primera ciudad ahí en el sur de Mesopotamia, al lado de los pantanos. Se funda Eridu, ciudad de Enki. Estación Tierra 1 en el sur de Mesopotamia. Ahí se llegaron y se
Fundaron esa ciudad, Enki fundó esa ciudad y ahí comenzó esa misión, la misión de ellos aquí en la tierra. Eridu. 430.000 años atrás, las grandes placas de hielo comienzan a retroceder. O sea, ellos llegaron aquí a la tierra al final de una era glacial. Las grandes placas de hielo comienzan a retroceder. El clima se hace benigno en Oriente Próximo. En el 415.000, Enki se traslada tierra adentro y funda Larsa, otra ciudad ahí en Mesopotamia. En el 400.000, el gran periodo interglacial se expande por todo el globo terráqueo. Enlil llega a la tierra, el hermano de Enki. Funda Nippur ahí en Mesopotamia como centro de control de la misión y toma el comando en la tierra que era de Enki. Se lo dio su padre Anu, que vino aquí a la tierra. Enki establece rutas marítimas hacia el sur de África. ¿Para qué? Para extraer el oro del sur de África y llevarlo hasta Mesopotamia, donde estaba la ciudad donde se fundía el oro, para llevarlo en naves a Nibiru. Bhaktivira, la ciudad de la fundición. Entonces, Enki establece rutas marítimas hacia el sur de África y organiza operaciones mineras de extracción de oro. Submarinos, llevaba el oro en submarinos hasta allá, hasta por el Océano Índico, hasta Mesopotamia, hacia esa ciudad. 3600 a.C., los Nefilim fundan Bhaktivira como centro metalúrgico de fundición y refinado de metales, ahí en Mesopotamia. Se construye Sikpar, ciudad pájaro, el espaciopuerto, así como otras ciudades de los dioses donde venían y llegaban las naves de aquí hacia Nibiru y de Nibiru hacia acá. En Sikpar estaba el espaciopuerto. 300.000 años atrás, el motín de los Anunnaki. Enki y Niñursá crean el hombre, el trabajador primitivo. O sea, los Anunnaki se amotinaron. Después de miles de años, el terrestre no había sido creado. Eran ellos que venían por levas de Nibiru. Un grupo sustituía a otro y volvía el otro a Nibiru. Y a sustituirlo donde, en el trabajo duro de las minas en África, extrayendo el oro para tapar el agujero del planeta Nibiru. Era tan duro el trabajo que reclamaron hasta que después de miles de años dijeron ya basta, esto no lo aguanta nadie. Entonces se rebelaron y de esa rebelión, para calmarla, salió la idea de crear un trabajador terrestre que sustituyera a los trabajadores Anunnaki en las minas. Y ahí nació el trabajador primitivo por la manipulación genética que hace Enki, su media hermana y su hijo, Ningisida o Top en Egipto, y crean el primer terrestre que entiende las órdenes y sabe agarrar con las manos el pico y la pala para sacar el oro en las minas del sur de África, que no se queja cuando está derrengado, era una máquina de trabajar, no tiene la inteligencia suficiente para civilizarse, para estudiar. Es el trabajador primitivo. Y esa rebelión de ellos dio fruto, fue la causa de que se creara ese primer terrestre, que todavía existe en nuestro planeta. Se le llamó por un tiempo el hombre neandertal, era parte de esa descendencia de ese primer terrestre primitivo. El hombre de Cromañón en el Oriente Medio también era parte de ese terrestre primitivo que murió casi todo con el diluvio. Miles fueron soterrados en las minas. Otras partes sobrevivían, otras partes del planeta. Entonces, 300.000 años atrás, el motín de los Anunnaki. Enki y Niñursá crean el hombre, el trabajador primitivo. 250.000 años atrás, el Homo sapiens primitivo, la mejora del hombre primitivo, genéticamente mejora el hombre primitivo y crea y nace el Homo sapiens, que somos nosotros. ¿Cuál es el origen del Homo sapiens? Enki tiene relaciones sexuales con una mujer, esa trabajadora primitiva, y directamente de su semen, de su descendencia, de su ADN, nace Adapa,
y lo toma como modelo. Y nace una niña con otra mujer el mismo día también. Tuvo relaciones con las dos el mismo día, dos mujeres. Y nace Adapa y nace Titi, que es la niña. Entonces esos dos se casan y dan origen al Homo sapiens, que se reproduce por él mismo. Ya tiene la genética de los Anunnaki directa. Entonces dice el Homo sapiens 2250.000 años atrás, el Homo sapiens primitivo se multiplica y se propaga por otros continentes. ¿Quién lo llevaba a los otros continentes? Los mismos Anunnaki en sus naves. Lo trajeron a América, lo llevaron a Asia, a esos lugares, a Oriente, los trasladaban. Aquí Inurta trajo a uno de los hijos de Adapa y Titi, que se llamó Caín, que la Biblia se lo atribuye erróneamente a Adán y Eva. A Caín, Abael, que es Abel, y Set eran hijos de Adapa y Titi. Entonces, Caín mata a Abael, como dice el relato bíblico también, lo corrobora. Y Ninurta, que era su protector, lo trae aquí en una nave a América, con sus hermanos y con varios otras personas de allá, y se expanden aquí en América y lo manipula genéticamente allá en Oriente antes de traerlo a América para que no le nacieran barbas. Es el origen de los indígenas de América, que no tienen barbas, son lampiños, descendientes de aquí, de la descendencia de Caín. Caín murió aquí en América también. Puede ser que haya sido construyendo Tenochtitlán. Su hijo se llamaba Enoc, Tenochtitlán. Dice que murió construyendo una gran ciudad para su hijo, Caín. 200.000 años atrás, la vida en la Tierra se retrae durante un nuevo periodo glacial. 100.000 años atrás, el clima se caldea de nuevo. Ven los cambios climáticos que vienen a través de miles de años, preparando el diluvio. Es la cercanía de Nibiru, provocando esos cambios climáticos cada vez que pasa, y desemboca todo en el diluvio. Termina la glaciación. 200.000 años, la vida en la Tierra se retrae durante un nuevo periodo glacial. 100.000 años atrás, el clima se caldea de nuevo. Es una locura. El clima se caldea de nuevo. Los hijos de los dioses toman a las hijas del hombre por esposas. Lo mismo habla en el capítulo 6 del Génesis. Cuando las hijas de los hombres se multiplicaron, las hijas de ese Homo sapiens, los Anunnaki les llamaban las Adapitas, porque eran descendientes de Adapa, ese hijo de Enki con una terrestre. Las hijas de los Adapitas. Dice entonces, en 100.000 años atrás, el clima se caldea de nuevo. Los hijos de los dioses son los Anunnaki. Toman a las hijas del hombre por esposas. Ya está, como le dije en el capítulo 6 del Génesis, esa información también. 77.000 años atrás, Ubar-Tutu o Lamec, el padre de Noé, un humano de parentesco divino, asume la corona en Shuruppak, una ciudad de los Anunnaki, ahí en Mesopotamia, donde reinaba la media hermana de Enki, que creó al terrestre, llamada Ninursak o Ninmak, la mami, le decían la mami, nombre que se utiliza hoy para designar a la madre. La misma raíz que viene ya del nombre que se le dio a ella, la mami, mother en inglés, en varios idiomas, la mami, es ella que inauguró ese nombre, se le daba, la madre de los dioses. Ubar-Tutu Lame, el padre de Noé, que en los textos mesopotámicos y sumerios no se le dice Noé, se le dice Siusudra o Napistín, que era un hombre muy sabio, porque era hijo directo de Enki. Ese Noé, Siusudra, Atrahasis, un hombre con gran sabiduría. 77.000 años su padre Ubar-Tutu reina ahí, en esa ciudad Shuruppak, que era dirigida por la diosa, entre comillas, Ninursak, la media hermana de Enki y de Enlil. Entonces reina ahí. Y la corona de Lame la hereda su hijo Noé.
en esa misma ciudad, en Shurpat, y ahí lo sorprende el diluvio. Hay que construir la embarcación, el submarino, para salvarse del diluvio. En la época que Noé era rey, ahí en Shurpat, heredando el reino de su padre Lamec, como dice la Biblia, que era Lumax en los textos mesopotámicos, que fue nombrado capataz ahí para que administrara la ración de comidas y víveres y todas cosas, se la garantizara a los Anunnaki. Era una época difícil, un cambio climático de mucha sequía, poca agua, las fuentes subterráneas se secaban. Llegó una época en que la gente se comía una a la otra para poder sobrevivir. Los padres y las madres se comían a las hijas, a los hijos. Pero Lumax, nombrado capataz por los Anunnaki en esa ciudad, tenía que garantizarle la ración a los Anunnaki, no importa que murieran miles de terrestres. Por eso era odiado. Era el mismo Lame de la Biblia, padre de Noé. Ubartutu también se le dice. 77.000 años atrás fue eso. 75.000 años atrás comienza la maldición de la tierra, o sea, la etapa difícil, como ya les dije, durante Noé. El reinado de Noé es una etapa difícil, miseria, seca. No hay agua, no hay producción. Comienza la maldición de la tierra, así se le llama a esa etapa, que la gente pensaba que era un castigo del dios Enlil sobre esa región de Mesopotamia, que era la región donde él mandaba. Enki mandaba en África, en el sur de África. 75.000 años entonces comienza la maldición de la tierra, en lenguaje figurado, ¿no? La etapa difícil climática. Una nueva glaciación. Tipos regresivos de hombres vagan por la tierra. ¿Qué significa esto? Tipos regresivos de hombres. El mismo Enki lo dice. El trabajador primitivo que él creó después de miles de años pasados, volvió a regredir a su etapa salvaje. Creó muchos pelos en el cuerpo, como era aquel salvaje que Enki tomó y lo manipuló genéticamente con la genética de los Anunnaki para crear el trabajador primitivo. Después de miles de años degeneró de nuevo, regredió a su ser salvaje, aquel trabajador primitivo. Y de eso hace 75.000 años, dice, una nueva glaciación, tipos regresivos de hombre vagan por la tierra, se expandió por toda la tierra, el hombre de Neandertal, que solo sabía dormir en cavernas, cazar animales para sobrevivir, colectar frutas, no sabía hacer más nada, regrediendo a su etapa salvaje. Por eso se crea el Homo sapiens, para mejorar la raza terrestre y adelantarla, que no desapareciera. Ese es un corte en la evolución producido por el trabajo genético de Enki, de su media hermana, Niñursag-Nimai, y de su hijo Ningisida o Tot en Egipto. Entonces, tipos regresivos de hombre vagan por la tierra. 49.000 años atrás comienza el reinado de Ziusudra, Noé, que heredó el reinado de su padre Lamex ahí en Shurpak, Mesopotamia, ciudad de Mesopotamia. Fiel servidor de Enki, así él se vio la vida entera, porque la mujer ni la mamá le dijo nunca que él era hijo de Enki. Él se llamaba fiel servidor de Enki. Enki es mi señor, así le decía. 38.000 años atrás, el duro periodo climático de los 7 pasos, o sea, 7 Shar, 7 veces 3.600, que es la órbita de Nibiru, cada vez que pasa por nuestro sistema solar. El duro periodo climático de los 7 pasos, 7 Shars, empieza a diezmar a la humanidad. Enlil había prohibido que se le enseñase a la humanidad la medicina, a curarse con hierbas, a curar las enfermedades que tenía, las gripes, todo, prohibido por decreto, para que desaparezca esa creación de Enki, esa humanidad, quería Enlil. Por eso es un periodo difícil, y en esa época reinaba Noé, época difícil, y Noé nace, como yo les dije en la lectura anterior, el padre Lamex o Lumax, el capataz, le pone por nombre Respiro, como que para que Enlil, que ellos creen que está castigando a la tierra, le dé un respiro a esa situación de dificultad que vivían, le pone respiro a Noé. Y ese dato se encuentra en el libro del Génesis, en la Biblia también. Comienza 49.000 años atrás, comienza el reinado de Ziusudra, Noé,
Unapistín, fiel servidor de Enki, ¿ves? Era hijo de Enki, con una terrestre. ¿Con la hija de quién? De Lamex, de Lumas, el capataz, que ellos mismos habían nombrado, los Anunnaki. 38.000 años atrás, el duro periodo climático de los 7 pasos empieza a diezmar a la humanidad. El hombre de Neandertal desaparece en Europa. Solo sobrevive el hombre de Cro-Magnon, establecido en Oriente Próximo. Enlil, desencantado con la humanidad, busca su exterminio. Por eso en el libro perdido de Enki leemos que Enlil le prohibió a Enki, a Niñursá, su media hermana, que le enseñaran cualquier cosa a los terrestres. Esta información que estoy dando la saco del libro perdido de Enki. Prohibido enseñarles a que se curen con las plantas, prohibido enseñarles cualquier tipo de remedio, prohibido enseñarles cómo producir el pan, la harina, cosas que vivan de lo que consigan en la naturaleza, no le enseñen nada, que se mueran por las enfermedades. El plan de Enlil para que desaparezca, y después, cuando ya ve que está llegando el diluvio, le prohíbe a los otros Anunnaki que le informen a los terrestres que el diluvio va a llegar, para que puedan escapar a las montañas altas. El secreto de los dioses. Y Enki se las arregla para comunicárselo a su hijo Noé, o Siusudra, ahí en Mesopotamia, donde vivía. Y se lo comunica. Y le dice, construye una embarcación que se dé vuelta, un submarino. Y le introduce ahí a su hijo, uno de sus hijos, Ninagal, el barquero perfecto, para que lleve la embarcación, la Biblia dice el arca, hacia los montes de Ararat, que eran los montes más altos en esa región. Cuando el diluvio baje, va a quedar encallado allá, y allá lo encontró Enki, el arca, encallada con Noé y su hijo también allá. 13.000 años atrás, los Nefilín, al tanto de la inminente inundación, del gran diluvio, que se desencadenará con la aproximación del 12º planeta, ¿ves? Ya venían las etapas de miles de años atrás preparando esos cambios climáticos. Con la llegada de Nibiru acelera y produce el diluvio. El Señor que controla las aguas, que les ordena que se retiren o se vayan. Lo que hablaba el Salmo que leímos, los Salmos que leímos. El día del Señor. 13.000 años atrás, los Nefilín, al tanto de la inminente inundación que se desencadenará con la aproximación del 12º planeta, se conjuran para dejar perecer a la humanidad. El secreto de los dioses los obligó a todos en ir a jurar que nadie le iba a comunicar la noticia del diluvio a los terrestres para que arrasaran con todo. Y Enki salva a su hijo Noé y a amigos y familiares en esa embarcación sumergible, buscando la manera como la serpiente, será su representación, la serpiente, para superar esa prohibición de Enlil. Y se inventa una historia, le comunica a Noé o Siusudra Unapistín, el rey, ahí, que le comunica colocándose detrás de una mampara, como una pared superficial, y le dice, a ti te estoy hablando, pared, escucha, viene el diluvio, va a llegar, construye tal arca con tales medidas. Cuando Enlil le reclama, le dice, no, yo no violé el decreto tuyo de no comunicarle a los terrestres. Yo no hablé con un terrestre, yo hablé con una pared, como la serpiente, saliéndose a los planes de Enlil. Y la religión entonces nos manipula hoy diciendo que la serpiente es el diablo, el Satanás, todas esas estupideces que la gente tiene en la cabeza. En el libro del Génesis, la serpiente es el que le muestra al terrestre que ese tal Yahvé es un mentiroso. Con los hechos, la serpiente es Enki, salvando a Adán y Eva del engaño del tal Yahvé que no quiere, es Enlil, que no quería que se le comunicara nada, ningún conocimiento a los terrestres, no. Es la serpiente que le dice a esa mujer terrestre, que la Biblia llama de Eva, no, lo que pasa, ustedes no van a morir si comen de ese árbol que Dios le dijo que no coman, del árbol del conocimiento, de la sabiduría, de la vida. Es lo contrario, lo que pasa es que Él no quiere que ustedes sean como Él, que tengan la sabiduría y la vida larga.
coman, que no van a morir. Y la mujer inicia, come, y le da a Adán que come, dice, de la fruta, el conocimiento, y ninguno de los dos muere. Le demostró a ellos que ese tal Dios que quería, que los amenazó con que iban a morir si tocaban el árbol del conocimiento, iban a morir. No murieron nada, se lo demostró. La serpiente es el que habla la verdad en la Biblia. El Dios tal de ese Dios es un mentiroso. La gente no ve los detalles y se deja engañar por las religiones, ¿no? Bien, vamos a dejarlo hasta aquí con esta tabla que nos presenta de estos acontecimientos desde los tiempos antiguos que llegaron los Nefilín hasta la destrucción con el diluvio, final de la glaciación. Seguimos entonces en la próxima lectura. Gracias a todos los que nos siguen y nos ven en este canal.